Buenas noches, Dios les bendiga. Saludos desde la hermosa Cuautitlán Izcalli. ¿Cómo están? Espero estén bien, en favor del Señor. Nosotros en casa estamos bien, gracias a Dios, echándole ganas a la vida. Bueno, pues vamos a hacer una oración para iniciar nuestro tiempo de meditación bíblica, en el cual estamos estudiando lo que es Sermón del Monte. Vamos en la parte de Padre Nuestro, en la última petición, pero vamos a orar a Dios primeramente, por favor. Padre, queremos agradecerte la bendición que nos das de meditar en tu palabra, de poder comprender más, Señor. Todos hemos sido enseñados a través de tu palabra y nos has mostrado la verdad, Señor. Queremos rogarte que nos ayudes a cumplir con tu palabra, Señor, que no seamos conocedores sino hacedores, que la fe viene por el oír, Señor, de tu palabra, pero también el hacer tu palabra, Señor, nos ayuda, Señor, a crecer espiritualmente, Señor, familiarmente, moralmente, Señor. Ayúdanos por amor a tu nombre, que este tiempo sea de bendición para los que escuchan, Señor. Gracias por los que están ahí, Señor, escuchando este mensaje. Permite que puedan retener tu palabra, por amor a tu nombre. Amén. Bueno, pues vamos a leer nuestro texto base, nuevamente Mateo 6, versículo 9 hasta el 13. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pues vamos a la sexta y última petición del Padre Nuestro: no nos metas en tentación y líbranos del mal. Solamente recordando que esta es la sexta petición y que hemos visto que las primeras tres peticiones tenían que ver con el pronombre tú, tu nombre santificado, venga tu reino y hágase tu voluntad. Después de estas tres peticiones que siguen, que estamos viendo, tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Nuestro pan, nuestro perdón y nuestra protección divina. Y es importante ver esto para que nos quede más claro de que todo esto tiene que ver con nuestra comunión con Dios. Método, este tipo de oración que Dios nos dio, que no se tiene que ser repetitivo, ya habíamos hablado. ¿Qué querrá decir esto de no nos metas en tentación? Pues la misma Biblia puede contestar a esta pregunta. Tenemos que esclarecer qué significa. ¿Será que Dios nos mete en tentación? ¿Querrá decir eso Jesús cuando dice no nos metas en tentación? Pues pienso que no, pienso que eso no es lo que está queriendo decir. Pienso que una parte del libro de Santiago nos puede ayudar a esclarecer, y quiero leerla. Santiago, capítulo 1. Voy a leer del verso 12 y verso 13. El apóstol Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, ahí viene la respuesta, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1, 12 y 13. Entonces, cuando Jesús enseña o está hablando en la oración del Padre Nuestro, no nos metes en tentación, no está diciendo que Dios mismo nos mete el pie para que pequemos. De la manera podemos concluir eso, porque Dios es santo, 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 y Él no tiene ninguna comunión con el pecado. Él no tiene ni siquiera interés en que nosotros pequemos. Él nos pide nuestra santificación. Dice el libro de Tesalonicenses que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces Dios no está buscando meternos el pie para que caigamos en la tentación. Él está buscando que nosotros estemos caminando rectamente. Claro que nos equivocamos, pero el deseo de Dios es ese, que nosotros podamos estar caminando en pie. Recordemos cómo empieza la oración Padre Nuestro. Y ningún padre hablando va a querer que su hijo caiga. Si lo vemos como un ejemplo, yo soy padre, usted quizá que es padre, usted no le va a poner el pie a su hijo para que caiga, o lo va a animar a que haga algo malo. No le va a decir a su hijo: ándale, toma ese dinero, al fin que nadie se da cuenta, llévatelo. No lo va a provocar a que haga algo malo, a que peque contra Dios y contra el prójimo.
De la misma manera Dios tampoco hace eso con nosotros. Dios no nos mete el pie para que caigamos. Esa no es la idea, esa no es lo que Jesús está enseñando en esta parte bíblica. Entonces, la palabra tentación aquí en el griego lo que significa es prueba o examinarse. Entonces, a veces nosotros estamos siendo probados y la palabra y prueba y tentación son cosas distintas, son cosas muy muy diferentes. Y así como nosotros como padres no provocamos a nuestros hijos a que caigan, a que hagan el mal o a que pequen, tampoco Dios lo hace con nosotros. En la prueba, sí, en la prueba Dios sí prueba nuestros corazones, pero no para que nosotros, no para que Él conozca nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que Él pesa los corazones, que engañoso es el corazón. ¿Quién conoce el corazón? Solamente Dios. La prueba es para que nosotros nos conozcamos a nosotros. La prueba es para que nosotros veamos nuestros alcances. Si de veras estamos caminando en el Evangelio, solamente somos hombres o mujeres, jóvenes o niños, que solamente tenemos conocimiento de su palabra, pero la prueba es para que nosotros podamos examinarnos y ver y pasar la prueba. Por eso dice el libro de Santiago, bienaventurado el que pasa la prueba, y antes habla de la tentación. Es una prueba que tenemos que pasar muchos de nosotros en circunstancias difíciles en esta vida, que es así, la vida es dura, es difícil, pero con Cristo somos más que vencedores si es que estamos pegados a su mano. Entonces Dios nos prueba con un propósito. Y bueno, lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 8. Hay muchos textos, pero voy a tomar solamente cuando Dios nos prueba. Dice Deuteronomio capítulo 8, el versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino más de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, nosotros también como padres a veces de alguna manera probamos, examinamos a nuestros hijos y les hacemos un test para ver si ellos están caminando conforme a los valores, conforme a los principios bíblicos, y ver cómo es su comportamiento, ¿verdad? Nosotros también lo hemos hecho. ¿Para qué? Para ver dónde están ellos parados, para ver cómo están caminando. Entonces, esto es lo que Jesús está diciendo. No está diciendo que Él nos mete el pie, sino que en la prueba a veces nosotros pasamos tiempos para conocer nuestro corazón y nosotros lo descubramos y veamos en dónde estamos mal. Entonces, ¿qué implica esta oración? ¿Qué implica? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿O qué es lo que implica? Mejor dicho, ¿qué es lo que implica esta oración? Bueno, déjeme decirle algo. Esta oración, como las bienaventuranzas, son una escalera, y cada oración de las 6 que hemos hablado, las primeras 3 que tienen que ver con el reino de Dios, las otras 3 que tienen que ver con nosotros, cada oración es un peldaño, una escalera que nos lleva a la presencia de Dios. Ya sea que la subamos o que la bajemos, de cualquier manera, siempre la dirección es ver hacia Dios, buscar a Dios, siempre es tener nuestra comunión con Dios. Pues por ejemplo podemos ver como dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí hay un hijo amante del Padre, ahí hay un hijo amante cuando esclareces o dices esa palabra, Padre nuestro que estás en los cielos. Luego cuando dice santificado sea tu nombre, ahí hay un hombre adorador, ahí hay un hombre que está buscando de Dios, es un peldaño más. Cuando dice venga tu reino, ahí hay un súbdito que quiere obedecer a su rey. Cuando dice hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra, ahí hay un siervo que está sujeto a la voluntad de Dios, otro peldaño más. Cuando dice el Padre nuestro, danos el pan de cada día, ahí está un hombre necesitado con humildad, reconociendo que la provisión siempre viene de Dios. Cuando dice perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ahí hay un hombre pecador. Ahí hay un hombre pecador que sabe que tiene que estar en bancarrota, es otro peldaño. Cuando dice, no nos metas en tentación, líbranos de mal, ahí hay un hombre pecador que sabe que puede seguir pecando si no recurre a Dios. Entonces, cada oración, cada petición que hemos visto y que estamos concluyendo hoy, es un peldaño que nos lleva a Dios, ya sea que subamos o bajamos esta oración. Y es que en realidad el temor de perder el gozo de la salvación, el temor de perder nuestra comunión con Dios es lo que nos tiene que tener centrados cuando decimos Padre nuestro. No permitas que caigamos en la tentación, no permitas que estemos pasando por pruebas difíciles que nos haga perder la brújula hacia donde quieres tú llevarnos. Entonces nosotros tenemos que estar entendiendo, porque la petición de arriba, perdona nuestros pecados, es un perdón que hemos recibido, y ahora lo que queremos es
retener ese perdón, buscar a toda costa que no caigamos en la tentación, que no estemos flaqueando en la prueba, que no caigamos en el mal, y sino que estemos buscando agradar a Dios, ¿no? Cuando oramos de esta manera, que estamos diciendo, Padre, líbranos de la tentación, líbranos del mal, cuando estamos hablando de esta palabra, estamos diciendo de otra forma, estamos hablando a Dios de otra forma, diciendo, no nos permitas que sea robado el gozo de nuestra salvación. Estamos diciendo, no permitas que Satanás gane la batalla o nos extravíe en la perversión de nuestra concupiscencia, porque somos tentados por nuestros propios deseos carnales. También estamos diciendo, no permitas que mi naturaleza humana, mi naturaleza pecadora caiga en los placeres de esta vida. No nos metas en tentación ni líbranos del mal. También estamos diciendo, no permitas que mi corazón se incline a lo malo, sino tú líbrame del mal. También está diciendo, no permitas, Padre, que mis anhelos, que mis sueños, que mis deseos pecaminosos se interpongan en mi comunión contigo. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Todos pasamos por tentaciones, todos pasamos por pruebas, pero tenemos que pedirle, rogarle a Dios en dependencia, líbranos de la tentación. No nos permitas entrar en tentación, líbranos del mal. Esto es lo que implica esta oración. Decimos nosotros, o decíamos hace 8 días, que así como se pide el pan nuestro de cada día, es una dependencia diaria de Dios, también nosotros debemos de orar en ese sentido a que Dios nos libre de la tentación diaria, que nos libre del mal diariamente, que podamos estar dependiendo de Dios día a día. Eso es lo que Jesús está enseñando, en otras palabras. Diariamente tenemos que venir a la presencia de Dios a pedir su ayuda, a pedir su dirección, a pedir su socorro, el oportuno socorro. No podemos olvidar y dejar de mencionar lo que la palabra de Dios dice, porque nosotros necesitamos a Dios. Dice en Primera de Pedro, déjenme lo busco aquí, Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 8, dice, sed sobrios y velad. Fíjate cómo dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad. Dice, ¿por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Diario, un león rugiente, bueno, pues usted ha visto algunos videos ahí en National Geographic y podemos ver cómo un león acecha su presa, pero un león rugiente pues devora lo que está ahí, y luego el diablo así está, buscando cómo hacernos tropezar. Nuestra propia carnalidad está buscando cómo equivocarse, porque somos pecadores. En el ADN lo traemos, somos hombres caídos, mujeres caídas, jóvenes caídos, niños caídos desde el nacimiento. Entonces no podemos negar esto. Entonces Jesús también mismo en Mateo 26 también dice algo semejante con respecto al velar. Dice Mateo 26. Y esto que voy a leer es el contexto de cuando Pedro se equivocó y negó a Jesucristo. Y vamos a leer cómo dice Mateo 26. El verso 41, Jesús está hablándole a sus discípulos antes de ser entregado. Esa misma noche iba a ser entregado por Judas. Y Jesús le estaba diciendo que Pedro iba a negarlo 3 veces. Y después de que Jesús le dice a Pedro que lo iba a negar 3 veces, le dice Jesús a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En realidad, Dios nos ha dotado de todas las armas de nuestra milicia para poder enfrentar la tentación, pero nuestra carne siempre está dispuesta a pecar. Nuestra carne siempre está con la tendencia a pecar. Por eso es que dice Jesús y dice Pedro, velad y ser sobrios. Jesús dice, velad para que no entres en la tentación, para que no caigas en la tentación. Entonces tenemos que estar nosotros, como dice el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Y eso es algo que tenemos que estar buscando diario. Acuérdense que el apóstol Pedro terminó negando. ¿Por qué? Porque si usted sigue leyendo ahí en Mateo 26, después del 41, cuando Jesús le dice velad, él se fue a orar y los discípulos se quedaron dormidos. ¿Por qué? Porque no estaban velando. Y Pedro cayó en la tentación de negar a Jesucristo porque no veló por su alma, porque no estaba ejercitando la fe. Entonces nosotros también tenemos que estar ejercitándonos día a día, como el pan nuestro, como le agradeces a Dios por el pan que te pone en la mesa, día a día. Señor, ayúdame a no caer en tentación, ayúdame a no caer en la prueba, ayúdame a no negar mi fe con mis actos, con mis pensamientos. Velad para que no entres en tentación. Esta es una oración de vigilancia, esta es una oración vigía continua en nuestras vidas.
no nos metas en tentación, velemos, porque estamos en un mundo lleno de tentación, o sea, a la vista, en tu propia casa, en la televisión, en las redes sociales, en tu celular, en la calle, en todos lados hay tentación. No podemos negar que hay una tentación constante y permanente. Entonces nosotros, esa es una oración, vigíanos para nosotros, y tenemos que estar buscando. Si el problema no es, déjeme decirlo así, si Dios nos quitara las consecuencias de nuestro pecado, porque nosotros somos pecaminosos, si Dios nos quitara la consecuencia de nuestros pecados, o no hubiera consecuencias del pecado, amado amigo, amado hermano, nosotros nadaríamos en el pecado. ¿Por qué? Porque no habría ninguna consecuencia, porque somos seres pecaminosos. Por eso es importante que, como hay consecuencias de nuestro pecado, y porque una de las consecuencias del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte, y la muerte espiritual, y no solamente la física, aunque hay muchos pecados que nos llevan a una muerte física, pero también a la espiritual. Nosotros tenemos que estar en constante vigía, en constante vigilancia de nuestras almas, en constante dependencia del Padre que está en los cielos. Entonces necesitamos buscar eso. Cuando oramos y decimos, Padre, líbranos del mal, Padre, no nos metas en tentación, también estamos diciendo, no nos dejes solos, no podemos solos. Nosotros no tenemos la capacidad, amigo, hermano que me escuchas, no tenemos la capacidad por nuestra propia cuenta de salir avante del pecado, de la tentación. Necesitamos de las armas de nuestra milicia, necesitamos estar sólidos en la palabra de Dios, necesitamos estar buscando la oración, porque Pedro se quedó dormido y no veló por su alma, no veló. Necesitamos tu intervención, Jesús, necesitamos tu intervención. Por eso decimos, Padre, líbranos del mal. Necesitamos, porque por nuestra propia cuenta somos incapaces, no tenemos, necesitamos a ese Padre protector, necesitamos una protección divina al orar de esta manera. ¿Por qué? Porque un ciudadano de Sión, un verdadero creyente, alguien que entendió la primera bienaventuranza, alguien que se arrepintió de su pecado y lamenta su pecado y necesita en bancarrota, lo que busca es agradar a Dios y no caer en la tentación. Lo que busca es amar a Dios y no caer en tentación. Lo que busca es amar a su prójimo para no pecar contra el prójimo. Eso es lo que busca un verdadero ciudadano de Sión. ¿Se acuerdan del rey David? ¿Se acuerdan del rey David cuando él pecó? Cuando tomó a Betsabé como mujer que no era su mujer, procreó un hijo, mintió, manipuló la información, mató, etcétera. Fue orgulloso durante más de un año. El rey David en el Salmo 51 exclama algo. ¿Por qué? Porque ese es un verdadero ciudadano de Sión. Se da cuenta que haber callado su pecado lo tenía como lo tenía. Y nosotros tenemos que estar buscando y batallando todos los días de nuestras vidas para no caer en la tentación. Dice el Salmo 51, el versículo 11, dice: no me eches, dice el rey David, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me metas en tentación, líbrame del mal. Dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación, porque un verdadero ciudadano de Sión no quiere caer en pecado. Y esa es nuestra lucha diaria, a cada instante. Por eso es que nuestra santificación es como la luz de la aurora, va en aumento. Nosotros no podemos estar permitiéndonos. Si caemos, nos levantamos. Señor, perdona nuestras ofensas. Y regresamos al peldaño anterior. Perdona nuestras ofensas, caímos, nos equivocamos, caímos en la tentación. Perdónanos, Señor, pero tenemos que estar buscando de Dios nuestra dependencia. Así es de que si tú estás en esa lucha, pues acabas de salir de ahí, tienes que volver a Dios, Acabas de caer ahí, tienes que volver a Dios. No podemos solamente crecer pensando que tenemos una salvación y ya se acabó. No, tenemos que madurar. Lutero decía, es un padre ahí de la fe, decía Lutero, que un hombre, un cristiano, un verdadero creyente, crece con 3 aspectos. 1, el estudio bíblico. 2, la oración. Y 3, pasar la prueba, luchar y vencer la tentación. De esa manera crecemos espiritualmente, de esa manera maduramos, de esa manera se ve nuestra dependencia con Dios. Líbranos del mal, Dios. No es lo mismo ser tentado. No es lo mismo ser tentado que entrar en la tentación y caer en la tentación. Son 3 cosas distintas. Lo voy a volver a repetir. No es lo mismo ser tentado, entrar en la tentación y caer en la tentación. Son 3 cosas distintas. Ser tentado, amigo, hermano que me escuchas, todo el tiempo estamos siendo tentados. Todos, en todo tiempo. Es imposible romper eso. Eso está en el mundo, está en el ambiente, porque el diablo está buscando cómo hacer caer a los ciudadanos de Sión. Nuestra propia carnalidad, nuestra propia carne, nosotros estamos buscando satisfacer nuestros deseos, nuestros apetitos. Entonces el ser tentado siempre está latente en cualquier ámbito, en cualquier lugar.
Por ejemplo, quizá con tu cónyuge te enojas y tú estás tentado, ahí llega la tentación a tu vida de contestarle mal, de responderle de igual manera, de vengarte como ella está equivocándose o como él se está equivocando. Pero tú no das a ese pensamiento ningún otro pensamiento, lo abandonas esa tentación, ni siquiera haces caso omiso, no haces ninguna alarde al pensamiento que te llega. Eso es ser tentado, pero no estás adentro de la tentación ni cayendo en la tentación. Pero entrar en la tentación es cuando hay un eco de nuestras tentaciones en nuestros pensamientos y empezamos a platicar con ellos. ¿Qué tiene de malo? ¿Será de veras pecaminoso? Son ese tipo de argumentos que tenemos en nuestra mente y estamos entrando en la tentación. Es un peligro, es un lugar peligroso entrar en la tentación. Y estamos haciendo soliloquios y, pues si no es para tanto, está exagerando. No, yo creo que Dios me perdona, yo creo que eso no está mal, yo creo que... Y estamos ahí con ecos en nuestra mente respondiéndonos y estamos en un lugar peligroso, estamos entrando en la tentación. Y en el ejemplo anterior que puse con el cónyuge, a lo mejor tú entras en la tentación y empiezas a decir, es que siempre hace lo mismo, te empiezas a contestar, siempre hace lo mismo, ahora le voy a contestar como ella se merece o como él se merece para que sienta lo que siento. Y empiezas a entrar en la tentación y a jugar con eso. Dice la palabra de Dios, ¿quién juega con fuego y no se quema? Nosotros tenemos que no estar jugando con eso, porque la tentación es tremenda. Entonces, ser tentado, entrar en tentación son cosas distintas, y ya caer en la tentación es darle vuelo a esos ecos y exclamar o hacer o tomar o dejar de hacer algo que tú sabes que no estás. Caer en la tentación es darle rienda a tu deseo, es caer en la tentación de los ecos de tus soliloquios, de tus pensamientos. Por eso dice Dios, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Por eso dice la palabra de Dios, que tenemos que estar buscando diariamente. Líbranos del mal, líbranos del mal. Tú nos das el pan, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque dice ahí abajo, después de líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tú nos perdonas. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tú nos libras de la tentación y nos libras del mal, porque tuyo es el poder y la gloria. Somos dependientes de Dios en todos los aspectos. Decía al principio, cuando estábamos hablando del Padre Nuestro, en la primera enseñanza de este pedazo del Sermón del Monte, que nosotros somos totalmente dependientes de Dios. Y en esta oración, donde hay 6 peticiones, está englobado todas las necesidades que tenemos los seres humanos, las más importantes: el pan, el perdón y la protección divina. Entonces, somos dependientes de Dios, líbranos del mal. Entonces, recordemos que las pruebas a veces llegan por nuestra propia concupiscencia, y a veces son enviadas por Dios para probar nuestro corazón, para que nosotros nos demos cuenta. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó a Jesús? En Lucas capítulo 22, ahí ustedes lean en el versículo 31, dice que Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás me pidió para zarandearte como a trigo, pero yo voy a orar para que tu fe no falte. Pero también Pedro tenía que orar, pero Pedro no estuvo pendiente. Y cayó en la tentación Pedro de negar a Jesucristo, pero se lamentó su pecado, volvió a volver a Cristo, pedirles perdón. Y después de que fue confirmado por Jesucristo, vemos a un Pedro caminar siendo un apóstol que dio su vida por Jesucristo y murió de una manera de martirizante, porque vio a Jesucristo resucitado y entendió en realidad que todas las enseñanzas de Jesús eran sí en él, sí. Entonces nosotros tenemos que mirar que nosotros tenemos que estar preparados para la tentación. No nos permitamos platicar con la tentación. Es un lugar peligroso, es un lugar peligroso. Líbranos del mal, porque estamos perdidos. Sin Dios estamos perdidos. Cuando el Espíritu Santo, recuerdo cuando el Espíritu Santo se apartó de Sansón, ¿recuerda usted? Porque Sansón pecó contra Dios, porque reveló de dónde provenía su fuerza, porque estuvo jugando con el pecado, con Dalila, una mujer que no era de su pueblo, que era incircuncisa. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que se apartó de Sansón, y Sansón no vino a ser más que un hombre más, un niñapo de los filisteos, de sus enemigos. No tenía la fuerza porque el Espíritu Santo lo abandonó. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo todos los días para que no es en nuestras fuerzas, Entonces, así que, amado hermano, tú y yo tenemos que buscar todos los días de nuestras vidas: Señor, no nos metas en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Recordemos que así esta es una escalera
para tener una mejor comunión con Dios, para tener una vida cristocéntrica, para tener una vida que nos aliente a caminar cada día más en el poder de su palabra, para que podamos ser esos ciudadanos de Sion que Dios quiere y que hemos estado estudiando a lo largo de estos ya 27 sermones con hoy, 26 sermones con hoy, perdón, que tienen que ver con el Sermón del Monte. Y hemos dicho, este sermón es precioso porque muestra el verdadero carácter de un creyente. Entonces, te animo a que busques a Dios en esta necesidad todos los días de tu vida como las otras 6. Bueno, pues hasta aquí llegó el Padre Nuestro. Espero que usted pueda ir como yo aprendiendo cada día más. Y yo he estado viendo cuando leo la palabra muchas veces como en las oraciones de los salmistas está impregnado totalmente el Padre Nuestro. Está impregnado. Usted cuando lea un salmo identifique lo que hemos estudiado del Padre Nuestro y va a ver cómo está ahí, cómo adoran a Dios, cómo santifican su nombre, cómo buscan que su voluntad sea hecha, cómo piden protección, cómo reconocen que de Dios viene la protección, etcétera. Vea cómo el Padre Nuestro está en esas oraciones de estos hombres de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios fortalezca su corazón y que Dios nos guarde de caer en la tentación. Oremos. Padre, te agradecemos infinitamente saber que tenemos a ti, Señor, como nuestro escudero, como nuestra torre fuerte, como nuestro sostén, como nuestra guía, como nuestra esperanza. Porque somos como Sansón, unos guiñapos sin tu Espíritu Santo. Porque separados de ti no podemos hacer nada. Pero, Señor, contigo al frente, Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vencer la tentación, a eso también se refiere esa parte de Escritura, a vencer el pecado que nos hace. Y ayúdanos a caminar, Señor, contigo, a hacerte aceptos, a hacerte agradables, a que tú puedas decir, Señor, de nosotros que te gozas con los íntegros de corazón. Ayúdanos, Señor, a caminar, Señor. Y cuando nos equivoquemos, Señor, como Pedro se equivocó, como muchos personajes bíblicos se equivocaron, volvieron a ti, Señor, y tú los perdonaste y los volviste a enderezar y a caminar, Señor, en el sendero justo, Señor, de tu palabra, de tu dirección, de tu provisión. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a los que escuchan y a los que reproduzcan este video mañana o pasado. Ayúdale, Señor, también a poder luchar, Señor, con las armas de nuestra milicia que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, así sea, Señor. Amén. Gracias por conectarse. Dios los bendiga. Les mando un abrazo a todos ustedes. Por favor, compartan el video. Es solamente ahí darle un clic y algunos podrán empezar a conocer lo que es el Padre Nuestro. Mucha gente tiene el Padre Nuestro como una repetición vana y hemos visto que eso no es. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Bye bye.